Hola, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Vamos a esperar unos minutos a que se sumen. Ahí Ezequiel estaba por conectarse. Vamos a esperar que nos mande la solicitud. Estoy esperando a que se sume Ezequiel para aceptarlo y poder dar inicio. Ahí estamos. ¿Qué tal? Hola, Muy buenas ¿qué tal? tardes, buenas noches Buenas ya. noches ya, sí. Gracias Bueno, por Mar ¿te parece del que Plata. arranquemos? Así, pues ya hay varias personas conectadas, así que se van a ir sumando mientras hacemos la presentación. Sí, dale. Bueno, Vos sos la bienvenidos, elegida. dale. Bueno, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este espacio, que es el podcast del Programa de Promoción de la Salud y la Soberanía Alimentaria de la Secretaría de Extensión de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Bueno, este espacio se llama Me lo contó, en este caso Me lo contó un médico, porque nuestro invitado del día es un médico y bueno, vamos a hablar un poco desde ese lado. Creamos este espacio porque desde el programa creemos que la alimentación es mucho más que solo ingerir alimentos, que es algo que la decisión de qué ponemos en el plato día a día es una construcción cultural, política, que se va nutriendo de todos los espacios que vamos transitando y habitando diariamente, del contacto con las demás personas, y también a través de la publicidad y el contenido que consumimos en redes sociales. Entonces nos parecía interesante poder abrir un espacio de diálogo en las redes sociales donde podamos debatir y dialogar con distintas personas, conocidas y no tanto en las redes sociales, para que nos cuenten qué saben y poder generar un aporte para construir colectivamente una alimentación más sana, segura y soberana. Y bueno, como les decía, nuestro invitado del día de hoy es Ezequiel Arrieta, que para presentarte voy a leer la biografía de tu libro. Ezequiel es médico y doctor en Ciencias Biológicas por la Universidad Nacional de Córdoba, investigador postdoctoral del CONICET, estudia varios aspectos de los sistemas alimentarios, aunque su mayor interés son las dietas saludables y sostenibles. Es editor de un libro sobre drogas, del Gato y la Caja, del año 2017, Las Olas, también de la misma editorial, uno de los autores de Clima y de este libro que tengo acá, que es La Invención de la Comida, que se los recomiendo a todas las personas que les interesa la alimentación o que son educadores. Y bueno, también sos parte de El Gato y la Caja, ¿no? De esa editorial.
Y ahora te cedo la palabra para que vos te presentes y completes ahí la presentación. Bueno, primero muchas gracias por invitarme. La verdad que me encanta lo que hacen desde el programa de soberanía alimentaria y salud, sobre todo viniendo de una universidad pública. Así que bueno, celebro estas iniciativas, yo feliz de estar acá compartiendo con ustedes. Y bueno, la verdad que me presentaste muy bien. Es lo que hago yo en este momento. Un poco las presentaciones se quedan cortas con la historia que tiene cada uno, ¿no? Eh, Muchas veces me preguntan de qué manera un médico llegó a estudiar eh, la relación entre los sistemas alimentarios y el impacto ambiental. Y bueno, desde con el diario del domingo me puedo dar cuenta que en realidad tiene que ver con profundamente con mi profesión, que es el cuidado de la salud humana. Y no hay salud humana si no hay una naturaleza en buen estado. Y por supuesto, cuando empezamos a notar que la principal causa de avance sobre la naturaleza y de degradación de los ecosistemas es el sistema alimentario, entonces queda muy en evidencia la necesidad de incluir justamente estos aspectos del estudio a la salud humana, a la medicina. Claro, justo lo que te iba a preguntar. ¿Qué es, bueno, eso también, cómo llega un médico a estudiar temas que quizás tengan más que ver con la biología que con la medicina, ¿no? Desde tu formación imagino que estás más formado para la clínica que para la investigación. Pero bueno, ¿qué es la alimentación? Ya vamos como a entrar en el tema, ¿no? ¿Qué es la alimentación desde la perspectiva de un médico? Y bueno, y también como imagino que ese es el recorrido que te llevó a escribir este libro, que si querés después ya entramos. Bueno, desde la perspectiva de un médico o de mi perspectiva, porque digamos, me formé como médico en la Universidad Nacional de Córdoba, tengo un título que dice eso, pero la visión que me llevó a construir el libro va mucho más allá que la simple medicina, ¿no? Ujú. Eh, Estamos acostumbrados a encasillar los conocimientos por disciplinas porque así se nos los enseñan, pero en realidad son construcciones que hacemos para poder entender un tema. Pero eh, a mí me gusta verlo como un fenómeno de la naturaleza, la alimentación, más desde la biología, ¿no? Creo que la medicina es una disciplina que estudia a los humanos, a la salud humana, pero para eso necesitas entender cosas sobre lo vivo. Entonces se encasillaría dentro de lo que podemos llamar la biología o bueno, todas las ciencias naturales, por así decirlo. Ujú. Entonces yo cuando hablo de alimentación me gusta sacarnos de como de esta idea muy centrada en que somos humanos, somos personas, que antes de ser personas somos animales. Dentro de los animales, bueno, hay muchas clasificaciones, pero somos mamíferos, somos primates, y ya eso nos va a empezar a dar una idea más o menos de qué es la alimentación en líneas generales de la vida, porque alimentarnos es un acto que compartimos con todos los seres vivos. Y si nos ponemos un poco más falopa, podemos pensar que también, en cierto sentido, es un acto que comparten eh, el resto de la materia, eh, porque en definitiva lo que hacemos es comer para incorporar recursos y energía para sostener la forma que tenemos hoy un ratito más antes de morirnos y que nos venza la Ujú. fuerza más grande que tiene el universo, que es la entropía. Y eso es algo que compartimos con los planetas, con las estrellas, con cualquier otra formación que hay en el universo. Bien, y después ahí, claro, cuando en el libro, si tienen la oportunidad de leer el libro, como que te metes un poco más en todos estos otros aspectos y toda esa dimensión. A mí lo que más me gustó cuando leí el libro fue que inicia como desde el origen de la vida y como que va haciendo todo ese recorrido, así más desde la biología. Me encanta toda la parte de evolución. Me llevó un poquito a mi formación también y a toda esa parte. Y me gusta que está como si te hubieses parado como desde arriba de la historia de la humanidad desde sus principios hasta la actualidad, y como que si lo hubieses observado y hubieses relatado qué era lo que ibas viendo, ¿no? ¿Y
cómo fue el proceso de escribir? Bueno, primero si querés contarnos qué es La invención de la comida, este libro, por qué ese título, y después cómo fue escribirlo y observarnos eh, a la humanidad desde esta perspectiva. Bueno, la invención, qué hermoso bebé que tenés ahí. La invención de la comida es un título que elegimos después de que el libro está escrito, ¿no? Medio que se hace así. Primero se escribe y después vemos cuál es el título que encaja mejor en vez de hacerlo al revés, de decidir un título y después que escribamos algo. Yo también tengo otro bebé que está molestándome acá. Sí, Saludos, acá. Eh, quiere la atención. Sí. sí, quiere atención. Perdón si mi tos va a interrumpir tu podcast, pero no puedo evitarlo. Tranqui, no pasa nada. Bueno, La invención de la comida es un título que elegimos después de haber escrito el libro. Ahora, ¿qué es lo que contiene el libro? Yo, como contaste vos al principio, me dedico a estudiar cuestiones vinculadas al sistema alimentario, con foco en las dietas, en cómo, de qué manera, a través de cambios en la manera de alimentarnos, en los alimentos que elegimos, tenemos la capacidad de mejorar la sustentabilidad de los sistemas alimentarios, de reducir el impacto ambiental, la cantidad de recursos que utilizamos para producir y consumir comida y la cantidad de contaminantes que se emiten en todo el proceso. Teniendo en cuenta, partiendo de la base que el sistema alimentario es el principal motor de degradación ambiental que hay en el mundo en este momento. Entonces, bueno, siempre las personas que trabajamos en investigación nos cuesta un poco contar qué es lo que hacemos. Y yo soy muy largo contando cosas. Entonces a mí me gusta siempre arrancar como con una historia, como bueno, antes de contarte qué es lo que hago, te quiero contar una breve historia. Y bueno, el libro comenzó hace 4.000 millones de años, cuando arrancó la vida en el planeta Tierra, porque todas las preguntas que están orientadas a cómo comemos y por qué comemos lo que comemos y por qué el sistema alimentario está construido así, por qué producimos ciertos cultivos y no otros, por qué elegimos ciertos animales, por qué hay vacas y no llamas domesticadas ordeñando, por qué solamente 11 cultivos proporcionan más del 80-90% de las calorías provenientes de los vegetales a nivel mundial. Y todo esto tiene una explicación, tiene un motivo de por qué se configuró el sistema alimentario así, por qué acá comemos de esta forma, por qué allá comen de aquella otra forma, por qué los alimentos nos golpean como nos golpean y también nos protegen como nos protegen. Y la única forma de explicar esto es contando la historia completa. Me parece que, sobre todo hoy, con que hay un mar de información muy gigante, donde es muy fácil confundirse, sobre todo cuando hablamos de dieta y salud, ¿no? Tenemos 1 millón de dietas dando vueltas, Ujú. no son nuevas. Tenemos ahora, no sé, la dieta de la luna, la dieta del arco iris, la El dieta keto, la dieta ayuno. paleo, el ayuno, y cada una tiene una promesa. Tiene Todas una tienen la promesa, sí. promesa. Todas tienen la promesa de que si vos te adherís a esa manera de comer, te vas a encontrar con una salud perfecta y con tu naturaleza alimentaria. Todos hacen esa promesa. Sí. Y cuando caes en cuenta de qué es lo que se recomienda en esa dieta, te das cuenta que no tiene nada que ver con lo que es realmente nuestra naturaleza alimentaria. Los humanos, a diferencia del león que solamente come carne o de la gacela que come pasto, los humanos podemos comer de todo, de todo. Si te pones a mirar todas las culturas humanas que hay en todo el planeta, desde el Ártico hasta Japón, hasta la selva amazónica y la sabana africana, los pueblos mongoles, como dice Martín Fierro, todo bicho que camina va para el asador, Sí. pero no solamente animales, se come de todo, todo lo que se pueda comer y que no te mate a vos por envenenamiento, será consumido. Y esto está muy lejos de las dietas restrictivas que prometen una salud perfecta hoy en día. Ahora, Y por supuesto, fue consumido también antes, porque también está como ese mito de no, porque los humanos nos alimentamos de tal forma, la alimentación natural es esta, y la verdad es que comimos lo que podíamos comer, lo que teníamos a disposición y con toda la totalmente. creatividad que se podía.
en el mundo en el que se vivía en ese momento, ¿no? Totalmente. Bueno, un argumento clásico hoy en día es el de la dieta paleo, que busca que comamos como comían nuestros ancestros, ¿no? Porque el prefijo paleo viene de antiguo, entonces paleodieta, dieta antigua. Entonces la dieta paleo tiene como ciertas premisas a partir de la interpretación de alguna evidencia arqueológica. Entonces dice, bueno, los humanos evolucionamos gracias al consumo de carne, por lo tanto la carne y todos los tejidos animales deben ser parte importante de la dieta de los humanos. Eh, y bueno, acá hay muchos problemas, primero porque la evidencia arqueológica no dice eso, y en segundo lugar porque va en contra de esta idea de que somos muy flexibles, de que comemos de todo. La carne puede ser una parte de la dieta de los humanos y ha tenido mucha importancia en algunos lugares y en otros lugares no ha tenido tanta importancia, dependiendo de la disponibilidad de animales, dependiendo de los métodos de caza, dependiendo de la facilidad para cazarlos, dependiendo de la época del año, dependiendo de muchas variables. Entonces, esta idea de que tenemos que comer carne porque es lo natural para nosotros y bueno, evolucionamos por eso, es un poco eh, parcialmente correcto y parcialmente incorrecto. Pero también hay del otro lado, en donde personas que dicen, no, como nosotros venimos de un linaje de primates que vivían en los árboles y por lo tanto comían muchas frutas, hojas y flores, entonces la alimentación natural de los humanos es de frutas y Claro, semillas y frutos secos, ¿no? Y y hay una crudo. corriente, y crudo, y hay una corriente que es la crudivegana o la frugívora, que justamente va en esa dirección. Y lo loco, lo más llamativo, es que cuando una persona que tiene una dieta moderna, una persona urbana que tiene una Sí, dieta moderna a base de mucho paquetito, si adopta una dieta frugívora o cruda y vegana, o adopta una dieta paleo, se va a sentir mejor. sí, Entonces, acá empiezan a ocurrir todas las confusiones y como el refuerzo de esas ideas. Es como, ve, fulanito empezó a comer solamente carne y está mucho mejor. Claro, pero porque fulanito comía papita, chisito, Oreo, gaseosa, helado, y solamente comía eso, no comía sí, ensalada, no comía fruta, no comía. Entonces, claro, le sacaste un montón de porquerías que le hacen mal al cuerpo y de repente la carne, eh, comer carne le ayudó. Pero ¿es sostenible eso en el tiempo? Y lo más probable es que claro. no. Lo mismo que la persona que tiene una dieta crudívora o crudivegana. Al principio se va a sentir bárbaro, pero con el paso de los meses van a empezar a notar la carencia de ciertos nutrientes, especialmente las mujeres que suelen tener como pérdida del ciclo menstrual. Ujú, sí. Em, perdón, para un segundo. Se cortó, ahí estamos. Em, pensaba cómo fue, a medida que iba leyendo y avanzando, ¿no? En la lectura, pensaba cómo de alguna manera había como algo comunitario en torno a la comida, pero era como bastante individual esto que estábamos hablando, ¿no? Como de la dieta individual de la persona, pero después, eh, cuando pasamos de ser cazadores recolectores y pasamos a ser, bueno, con la invención de la agricultura y con el desarrollo tecnológico y demás, como que toda nuestra alimentación se transformó, eh, y eso tuvo un impacto, pero, o sea, sobre los individuos, pero también sobre lo comunitario, ¿no? Y Ujú. entonces ahí como que volvemos otra vez a hablar de lo que hablabas al principio, de todo el impacto que tiene nuestro sistema de producción de alimentos en el resto del mundo y de la naturaleza.
no solo en lo individual, sino también en lo colectivo, y donde empiezan a aparecer ahí esto que hablabas, ¿no? De que toda nuestra alimentación, quizás una persona hoy en día en su mayoría está basada en ultraprocesados y de repente se empieza a comer más plantas, más granos, otro tipo de alimentos reales y no tantos productos ultraprocesados, nota claramente una diferencia en su salud. Sí, totalmente, totalmente, ni hablar. Ahora, cuando vos decías que nuestra alimentación cambió por la agricultura, yo creo que la alimentación de los humanos ha cambiado muchísimo a lo largo de todos estos millones de años, o porque hubo cambios en el clima y cambios en el ambiente y eso generó cambios en la disponibilidad de ciertos alimentos, o porque hubo que emigrar, o porque hubo incendios que destruyeron completamente sus ecosistemas y se vieron forzados a moverse. Quizás no de manera tan rápida eh, como en una generación que cambie la alimentación, pero sí ha cambiado muchísimo. Lo sabemos que los humanos, Homo sapiens y todas las otras especies de humanos que ha habido desde el surgimiento de Homo erectus hace 2 millones de años hasta ahora, han surgido del corazón de África, en sabanas, y lo que hay disponible en la sabana africana o en las selvas que están al lado de los ríos es muy distinto a lo que había en América hace 12.000 años, a lo que había en Europa hace 50.000 años, a lo que había en el Ártico, perdón, en el Polo Norte hace 8.000 Mm. años. Entonces las dietas humanas fueron cambiando constantemente. La agricultura fue un cambio monstruoso, ¿no? Por algo le decimos revolución, revolución agrícola, porque realmente fue un cambio muy profundo en la manera de relacionarnos con con la comida. Y el principal cambio fue, en vez de cosechar y cazar lo que había a nuestro alrededor, era tomar control sobre el alimento que teníamos. Quedarnos quietos en un lugar, ponerle mucha, mucha, mucha energía a una parcela de tierra, dedicarle muchísimo amor y obtener los frutos de ese trabajo, ya sea granos, pero también animales. Y eso, bueno, generó un cambio muy profundo en la alimentación y el principal fue la simplificación de la dieta. Los primeros campesinos probablemente comían mucho peor que sus antepasados cazadores-recolectores. Eh, Probablemente había más hambrunas, probablemente tenían déficit de muchos nutrientes, probablemente comían mucha menos especies de plantas y de animales que sus antepasados. Hoy sabemos, por ejemplo, que una tribu cazadora-recolectora, de las pocas que quedan en el mundo, puede consumir 100, 150 especies de animales y plantas. Y se cree que los campesinos de Medio Oriente, hace 10.000 años, capaz que consumían, 10.000, 8.000 años, capaz que consumían unas 30 especies de animales y plantas. Entonces eso lleva a una simplificación tremenda de la dieta, una simplificación de la cantidad de alimentos que consume, de la calidad y también de los nutrientes que obtenés. No solamente vitaminas y minerales, sino también un montón de otros fitoquímicos y cosas que están en las plantas que no podemos cuantificar eh, como vitaminas y minerales, sino que son otra cosa. Claro, de una. Y siendo que la alimentación y el comer es algo tan vital, eh, a la vez parece que es como lo que nos está llevando al colapso, ¿no? Garantizarnos de ese alimento y poder proveernos de ese alimento nos está llevando a al colapso. Sí, ¿Qué opinas de eso? ¿Qué tenés para contarnos de eso? bueno, habría que definir un poco colapso, ¿no? Eh, yo creo que sí, que la comida, las formas que tenemos de producir y consumir alimentos de manera tradicional como la predominante, tiene efectos negativos sobre la salud humana y sobre el ambiente. Entonces, cuando unís esas dos cosas, como el ambiente cada vez más degradado y la salud humana cada vez más degradada, entonces, claro, podemos hablar de alguna especie como de sinergia en el colapso. Por supuesto que un
colapso ecológico tiene que ver con el sistema socioeconómico predominante, ¿no? de considerar que el planeta Tierra tiene recursos infinitos y que puede satisfacer todas las necesidades que se ocurran, y no entender que en realidad las leyes de la termodinámica no nos dejan hacer eso, y de la manera que no torzamos la dirección y vayamos hacia otro lado. Bueno, hay definitivamente un colapso en la vista. Y la forma en la que tenemos de comer y de producir alimentos para comer tiene esa misma línea de pensamiento. Eh, Producimos sin pensar que los suelos se van a agotar, producimos sin considerar que el agua se va a acabar, producimos utilizando fertilizantes y pesticidas como si no hubiese mañana, y eso genera alteraciones muy profundas en los ecosistemas acuáticos y los terrestres. Y también comemos de la misma manera, ¿no? Comemos como si no hubiese un mañana. Y bueno, esto tiene que ver con nuestras vulnerabilidades humanas, porque nuestro cerebro no está adaptado a pensar a tan largo plazo. Hoy vivimos muchos años, eh, y se requiere de un esfuerzo muy grande poder pensar en las consecuencias que van a tener nuestros actos en el futuro. Entonces, la forma que tenemos de comer, eh, con muy pocas plantas en nuestra dieta, rica en alimentos ultraprocesados y hoy más que nada rica también en muchos animales, tejidos animales. Entonces sí, Ujú. nos está llevando a un deterioro progresivo de la salud, que esto lo podemos ver en los índices de obesidad, de diabetes tipo 2, de enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes y en el deterioro de la naturaleza. Sí, cambio climático y demás. Y Ujú. me gustó el último capítulo porque como algo que me pasa a mí en lo personal, o cuando damos charlas o cuando leo sobre estos temas o uno empieza a ahondar, como que parece muy catastrófico, ¿no? Como que bueno, ya está listo. O sea, no hay una alternativa posible. Eh, Me gustó como la vuelta final del libro de, de, de tratar de responder un poco a esa pregunta de ¿hay esperanza? ¿Tenemos alguna forma de producir alimentos eh, de un modo que no dañe tanto el ambiente? Tenemos una forma de alimentarnos que sea más saludable con nosotros y con el mundo en el que nos rodea. Ujú, sí, total. Bueno, eh, en ese sentido, si pensamos en estas dos vertientes, como cómo producimos los alimentos y cómo nos alimentamos, tenemos conocimiento, pero de sobra para hacer las cosas bien. La ciencia de la nutrición es una ciencia bastante joven, muy reciente, Ujú. eh, y le ha llevado como muchos años a establecerse y poder entender qué es una dieta saludable. Una dieta saludable. Bueno, una dieta saludable no existe, existen como muchas formas No, de mucho. concebir la alimentación, pero que hay algunas que siguen ciertos principios, que si vos los respetás, es muy probable que alcances esa buena salud. Por supuesto que hay ciertas consideraciones individuales que uno debería tener en cuenta al momento de prescribir, que eso se hace en consultorio, pero en líneas generales, si yo te puedo dar un consejo desde una humilde cuenta de Instagram y un librito, es que haya muchas plantas en tu dieta, alimentos de origen vegetal, todos los que puedas, frutas, verduras, legumbres, cereales integrales, semillas, frutos secos. Si no sabes cuáles son, los podés googlear. Hay un montón de especies que se pueden consumir. Mientras más diversa sea la cantidad de plantas que vos comas, mucho mejor, porque eso no solamente te va a aportar un montón de fitoquímicos que te van a hacer, muy bien, es medicina, Ujú. eh, tiene efectos antiinflamatorios, antidiabéticos, reducen la presión arterial, etcétera, sino que además va a ayudar a que se construya un ecosistema de microbios adentro de tu intestino que te va a ayudar a tener una muy buena salud. Que no es lo que ocurre cuando la cantidad de plantas en tu dieta es muy baja. Cuando la cantidad de plantas
en tu dieta es muy baja, como lo es la dieta argentina promedio, estos bichos que te hacen bien se cagan de hambre. Entonces su población disminuye y empieza a aumentar la de otros bichos que te hacen sentir mal. Entonces darle de comer a tus bichos que tienen efecto positivo te va a hacer muy bien a vos. Pero Entonces se ese es puede. ese es el primer consejo, ¿no? Sumar cosas que estén buenas, agregar diversidad. Si no comes frutas, come fruta. No me importa de qué color ni cuántas variedades de fruta. Empezá a comer fruta. Después Sí, puedes alguna, la pensar que veas, la que encuentres, que venga, la que estamos en la época de la venga, mandarina. cualquiera. Come mandarina y nada más. No me importa, comela. Tampoco quiero caer en el perfeccionismo de que no, tenés que comer de todos colores, tiene que ser un color lila, de amarillo y además Sí. anaranjado. Esta primero, esta después, primero así, después. No, Sí, cualquiera, no importa. exactamente. La que sea, la que tengas a mano, pero comela. Entonces plantas, muchas, todas las que puedas, mientras más diverso, mejor. Y si no, lo que puedas. El otro gran consejo es reducir la cantidad de alimentos ultraprocesados. Yo sé que los ultraprocesados son maravillosos. Me encantan los alfajores, amo los helados, de chico era muy fan de los caramelos. ¿Cómo no nos van a gustar? O sea, cualquier antepasado nuestro Sí. vería un alfajor y se volvería loco. Es realmente muy impresionante lo que logramos en términos de tecnología de alimentos y cuestiones y preparaciones culinarias. Es realmente increíble. Pero nuestros sistemas digestivos, nuestro cuerpo no están adaptados a toda esa cantidad de azúcar, grasa, sal y almidón concentrada como lo tienen los ultraprocesados. Te hace mal, es como la merca. Sí. Es el mismo método. La caña de azúcar es una planta que existía antes de la agricultura, pero se fue seleccionando y ahora las cañas de azúcar tienen mucha concentración de azúcar y después se les somete un proceso mecánico y químico para que te quede ese polvito blanco cristalizado que le podés poner al té, al café, a las tortas, Lo que al quieras. helado, a lo que quieras y que queda todo riquísimo. Y lo mismo Igual pasa hoy está en todos lados, está en los fideos, en preparaciones saladas, en hasta en cualquier el cosa está el yogur. azúcar. Las En el galletitas yogur, en saladas cualquier tienen cosa, sí. azúcar, total. Y lo mismo Sí, sucede con la cocaína. La cocaína está presente en una planta, que es la hoja de coca, la planta de coca, y los ujú. humanos la consumimos desde hace miles de años sin ningún efecto negativo, y hoy se cosecha la planta, se la somete a un proceso mecánico, a un proceso químico, se la purifica, se la concentra y queda un polvo blanquito que gusta mucho. Entonces es exactamente lo mismo. Cuando consumís un ultraprocesado estás consumiendo un análogo de la cocaína, pero que es legal. De hecho, los estudios muestran que cuando vos a una persona que tiene, a una persona que le gustan los ultraprocesados, una hamburguesa, un vaso de gaseosa, le mostrás una foto de eso que le gusta y se le prenden las mismas zonas del cerebro que se le prende a una persona que toma cocaína. Entonces los efectos que son los mismos sobre el cerebro, de hecho algunas personas describen algo así como una adicción al Como azúcar. una adicción al azúcar, sí. Sí. Entonces, bueno, ese sería como el segundo consejo, reducir la cantidad de ultraprocesados que consumís, no es que lo elimines de tu vida, no me interesa que se eliminen, sí que se reduzcan, algo más realista, que se reduzcan, que puedas disfrutar de los Que hay una ultraprocesados. diferencia entre consumir, que tu dieta esté basada en ultraprocesados, a consumir eventualmente algún alfajor, Sí, alguna papa frita en un cumpleaños, una gaseosa una vez al mes, a claro, que todos exactamente, los días exactamente, tu dieta esté basada en que solo el único líquido que ingieras sea sí. una gaseosa. Sí. O que todos los días tomes gaseosas, porque a lo mejor una persona dice, bueno, consumir con moderación. ¿Y qué es consumir con moderación? Bueno, que en el caso de los gustos procesados, consumir con moderación es consumir una vez por semana, o una vez cada 2 semanas. Mejor una vez por mes. Porque una persona podría consumir, bueno, podría decir, bueno, no, yo me tomo 1 litro de gaseosa todos los días. Entonces consumir con moderación es tomarme un vaso. Bueno, en realidad es un escenario mucho mejor si consumías Puede 1 litro de ser un- gaseosa, pero si querés mejorar un poco más, entonces puedes pensar en que consumir con moderación, el objetivo sea una vez por semana.
Bueno, puede ser como un intermedio, ¿no? Y como ir reduciendo, pero Total, total. en un plazo corto. Total. En esto de los cambios alimentarios en las personas es muy frustrante y yo lo entiendo. eh, Porque, bueno, realmente tiene un efecto muy potente en nuestro cerebro. Realmente es cocaína, realmente la Sí, queremos, la añoramos, nos generan un síndrome de abstinencia cuando no la tenemos. Y encima estamos rodeados de esos alimentos. Salís afuera y es mucho más fácil llegar a un kiosco y comprarte una coca, pasar por una heladería y clavarte un heladito, o pasar al frente de un McDonald's que pasar por una verdulería o una dietética. tal Entonces cual. es mucho más fácil acceder a estos alimentos porque el entorno en el que nos movemos está construido así, fue diseñado así, con lobby de la industria alimentaria. Entonces es difícil, es difícil. Entonces, en Sí, estos procesos estamos de... constantemente bombardeados de publicidad, de imágenes, en las películas, series, en todos lados. Y es legal, Y es legal, sí, tal y cual. es legal, y Bueno, es legal. un poco a medias ahora, ¿no? Desde que tenemos, al menos en Argentina, Ah, sí, ahora sigue siendo un poco legal, con la simplemente... ley de promoción de la alimentación saludable, Lo tenemos que, ahí como un margen un poco más regulatorio, más limitado, ¿no? Para este tipo de cosas. Pero bueno, igual sí, sigue siendo... lo que mejoró fue la información, es que te están diciendo, che, te estás metiendo a esto. Pero a mí me encantaría, por ejemplo, que en las escuelas no haya ultraprocesados, Ni hablar. que los niños son los más propensos a caer en una adicción a los ultraprocesados, por así decirlo. No me gusta usar el término adicción, pero bueno, vamos a usarlo para que se entienda. Ujú. Una adicción a los ultraprocesados, porque son más vulnerables a estos sabores, no pueden tomar decisiones racionales porque su cerebro no está No está preparado preparado. para hacer esas decisiones adultas, y tenemos el dealer adentro de la escuela. Entonces, los niños, claro, se ven enloquecidos con esos ultraprocesados, y por eso tenemos los índices de obesidad infantil que tenemos en Argentina. Sí, después esos niños cuando llegan adultos, eh, después es como más difícil desandar ese camino de construir la alimentación, como que es muy trabajoso. Totalmente. Sí, sí, se hace como Porque el camino vos, inverso, ¿no? claro, porque a vos de chiquitita lo que te enseñan es que lo rico, lo delicioso, que está celebrado con colores y que Tal se cual. consume en eventos especiales y se consume con mucha alegría, porque claro, un ultraprocesado es riquísimo, entonces te produce mucho placer y felicidad, eh, te levanta la vara del paladar. Las cosas Sí, ricas tienen este sabor. Todo lo que no se dé este sabor ya no es rico. Y bueno, tiene sentido, pero si vos te pones a pensar que en la naturaleza no existen los manantiales de Coca-Cola ni ni los árboles de hamburguesa o de alfajores, entonces no hay forma de que los sabores naturales compitan con los sabores artificiales que creó la industria alimentaria. Y ese es tal cual. el gran triunfo de la industria, es hacerte creer que eso es lo rico, que eso es lo que está bueno consumir y que encima eso te hace feliz. Tal cual. Bueno, después, pero hablando quizás en el sistema de producir alimentos, porque estamos inmersos en un sistema que en lugar de producir alimentos lo que hace es producir commodities, dólares o dinero. Eh, y hablas de tres enfoques para apostar al futuro, ¿no? Para restaurar los ecosistemas, dejar de hacer daño y no me acuerdo el último, lo tenía anotado por ahí. Bueno, y hablas ahí como del rol de la tecnología, los enfoques, ¿no? Desde la tecnología y, y, y la perspectiva más ecologista, la agroecología y demás. Y cuando lo leía pensaba ahí en, bueno, igual un poco haces también referencia a eso, ¿no? Del rol del debate, de cómo se implementan este tipo de estrategias, de cómo se toman las decisiones, quiénes toman las decisiones, quiénes tienen en este momento el poder de tomar esas decisiones. Eh,
Y bueno, pensaba esto, ¿no? También el rol de la ciencia, de los profesionales que nos estamos formando, que se están formando, justo, bueno, una parte del público al que llega este podcast son jóvenes o personas que se están formando en la universidad pública. Y también cuando contaba que te iba a hacer la entrevista, alguien me preguntó, me dice, ¿le podés preguntar si sabes si la juventud está interesada en estos temas? Como, ¿qué nos puedes aportar por eso o qué te gustaría decirle a estos jóvenes que están formándose? Bueno, la verdad que no sé qué es lo que piensa la juventud, porque ya quedé tan lejos de la juventud que no sé qué están pensando. Podemos hacer una encuesta de Instagram para ver qué piensan. No, pero si yo veo hacia atrás en mi formación, a mí me hubiese gustado que me inculcaran más la curiosidad y el pensamiento crítico. Creo que es la herramienta más valiosa que puedo adquirir en mi carrera como científico. Es preguntarme todo el tiempo por qué pasa Ujú. esto, y por qué, y por qué, y por qué. Y seguir indagando hasta que no encuentre más nada, o que ya esté satisfecho. También porque uno no puede indagar todo, no le da la vida. Pero me hubiese gustado muchísimo que me cuenten las cosas. Yo cuando estudiaba medicina me daban los libros y me decían, esta es la verdad, aceptala, ¿no? Y, y si bien es un recurso pedagógico aceptable, toma, acá está un libro que está validado, no te permite entender cómo surgió todo ese conocimiento. Y cuando vos entendés la historia de cómo surgen las cosas, por eso el libro tiene un enfoque histórico Ujú. también, de por qué evolucionamos de esta manera, por qué comemos de esta manera, por qué, eh, por qué encontramos o descubrimos la agricultura, en qué momento se dio, por qué esos cultivos, por qué esos animales, por qué se concentró el poder, eh, por qué surgió, cómo surgió el sistema alimentario moderno a partir de la revolución industrial y la revolución verde. Todas esas preguntas que nos van llevando bien a la profundidad en nuestro pasado histórico, pero que también se conectan con nuestro presente, te permiten pensar mejor cómo es la realidad. Y la realidad es compleja, y ese es el gran problema. Es que las formas tradicionales de enseñanza te enseñan una realidad muy simple, muy llana, que no te permite comprender o dimensionar la complejidad que tienen los sistemas en los que estamos desenvueltos, en este caso el sistema alimentario. Ujú. Entonces, me parece que algo muy bonito eh, que una persona joven que se está formando eh, podría tener en cuenta es que se pregunte por qué. Está bueno, es, es interesante. No sé si alguna de las personas que están escuchando quiere hacer alguna pregunta, lo puede dejar en el chat o algún aporte. Siempre es bienvenido. Eh, ¿Algo más que nos quieras contar del libro que no hayamos hablado? Bueno, no nos metimos mucho con la parte ambiental, que es, bueno, un poco mi especialidad, yo me Ujú. dedico a eso. Y es que, sí, como bien vos dijiste antes, cuando hablamos de cuestiones ambientales y el sistema alimentario parece como desolador, pero así como tenemos una ciencia de la nutrición que nos da esperanzas en cómo se puede mejorar la salud de las personas, con los conocimientos que tenemos hoy en día, que no son completos ni acabados, pero son bastante aceptables como para empezar a tomar medidas, como estas que contábamos recién, de comer más plantas, reducir el Ujú. consumo de ultraprocesados. En el caso de mejorar, eh, desde la perspectiva de la sustentabilidad, también tiene sus aristas, que si bien no son completas ni acabadas, sí son lo suficientemente sólidas como para empezar a tomar acción. Y ya que existan conocimientos técnicos y que haya tecnología disponible para cambiar el rumbo, a mí ya me da esperanza. Después se ve qué pasa con la voluntad política y la coordinación con el resto de los actores sociales, pero ya existe, no es que es un problema de limitación de conocimientos, un problema de limitación tecnológica. Ya no estamos
hace 11.000 años donde no se producía comida porque no sabíamos cómo hacerlo, porque la única forma de arar el suelo era con un palo. Hoy hay tecnología, tal cual. hay conocimientos técnicos, es un contexto completamente distinto, podemos hacer muchas cosas muy interesantes. Y es acá donde surgen las dos grandes estrategias que siempre se ponen en juego, ¿no? Una que es muy dependiente de la tecnología y una muy dependiente de la naturaleza, ¿no? Llámese intensificación sustentable por un lado y agroecología por el otro. En el medio hay un montón de Ujú. corrientes que comparten una cosa de la otra, pero si podés diferenciarla en las dos, tenés una forma de producir animales y plantas que dependen mucho de la tecnología. Creo que lo más tecnológico que podemos pensar en este momento son las granjas verticales, pero también el uso de drones en el campo para esparcir eh, pesticidas en formas muy pequeñas en los lugares donde está surgiendo la peste, o utilizar imágenes satelitales para observar cómo son las variaciones de fertilidad en el campo y aplicar fertilizantes de forma racional. Eh, pero también tenemos la otra vertiente, que es la de utilizar los principios de la naturaleza, las leyes de la naturaleza para producir alimentos, que es la agroecología o la Ujú. intensificación ecológica o cualquiera de otras subvertientes. Y en estos años que estuve estudiando me dio la sensación de que había como una grieta entre estas dos. Y con buenos motivos, ¿eh? No es que estoy criticando a las personas que vieron la grieta, es como sí, claro. Si viene una persona y te dice, no, lo que hay que hacer es utilizar más máquinas y hay que usemos pesticidas, total está todo bien con los pesticidas, pero hay que usarlo de forma más racional. Y por el otro lado te dice, no, esto contamina un montón, no lo están No tienen viendo, que usarlo. tenemos que dejar de usarlos completamente. Y además ves que las personas que abocan por la tecnología, hay por detrás cierto lobby de la industria biotecnológica, Ujú. o de la agrobiotecnología, de las industrias químicas. Entonces, bueno, da para dudar, sí, por supuesto. Y por el otro lado, un poco se peca de negacionistas de la tecnología. Eh, Como todo lo que viene de la agrobiotecnología está mal, ¿no? Y a mí se me ocurrió preguntar, ¿y qué pasaría si una entidad pública desarrolla un cultivo transgénico, pero que es de patente libre y que no necesita de pesticidas para ser producida? Que es un Ujú. cultivo que, no sé, mejora la incorporación de nutrientes en el suelo, ayuda a que el fósforo esté más disponible. ¿Qué pasa con eso? Se caen todos los argumentos en contra de todo lo que propone el otro lado. Entonces no es un problema de Claro. la tecnología, es un problema de cómo se la usa. Es un problema de los Sí, intereses me ocultos quedó detrás de la esa, tecnología. me quedó esa idea dando vuelta cuando leía esa parte, como, claro, sí, está buenísimo todo esto, pero bueno, no sé, quién lo va a usar, para quién, cómo, a costa de qué va a implicar eh, después, no Totalmente. Hoy sé, estamos en un como, contexto en que las personas que tienen más acceso a la tecnología son las personas más poderosas y hay como una simetría de poder muy fuerte, y las personas que hacen más agroecología son aquellas personas que están en el movimiento campesino, que disponen de menos ujú, de menos capital y no les recursos. queda, claro, que no les queda otra que acudir a la agroecología para mejorar sus márgenes de ingresos. Eh, pero ya hay productores grandes que están empezando a incorporar la agroecología también. Ujú. Y a mí me parece que es un golazo porque la mayor cantidad de superficie ocupada es de estos productores que están volcados hacia la mirada más tecnológica. Y al mismo tiempo creo que eh, la agricultura familiar y la agricultura campesina se podría ver muy beneficiada de la incorporación de ciertos elementos tecnológicos que por supuesto se necesitan de ciertos planes eh, para facilitar el Sí, acceso a estas políticas de tecnologías. Estado y Política demás del que Estado. faciliten el acceso, tal Exactamente. cual. Sí, como que me quedó como eso, esa idea dando vuelta. Eh, bueno,
no sé, a mí creo que no me quedó nada más y ya estamos medio en hora. No sé si alguien del otro lado tiene alguna pregunta. Estoy mirando. No, pareciera que no. Bueno, ¿querés contarnos dónde pueden encontrar el libro? ¿Cómo puede acceder a quien les interese? ¿Cómo se pueden contactar con vos? Bueno, se pueden contactar conmigo a través de esta red social, arrieta.es, o por mi correo electrónico, ezequiel@elgatoylacaja.com. Al libro lo pueden encontrar de forma gratuita en el sitio web del Gato y la Caja. Lo buscan como La Invención de la Comida. Todo el material creado por el Gato y la Caja está disponible de forma gratuita. Eh, Así que lo pueden hojear ahí, si quieren. Y si les interesa el formato físico del libro, que es un libro precioso, con unas ilustraciones hermosas, lindo para tener en Sí, casa, es muy lindo. lo pueden comprar a través de la plataforma web o lo pueden comprar en librerías. Está disponible en todas las librerías grandes de todas las ciudades, lo van a encontrar seguramente. Y también está en formato para Kindle, para quienes disfrutan de la lectura electrónica. Para mí es un material excelente para docentes. No sé, imaginaba que si fuese docente del secundario, por lo menos el primer capítulo de los dominios lo reusaría para esa parte. Buenísimo. Bueno, y, no sé, ¿algo más? ¿Quedó? No, creo que te corté. No, Ah, perdón. Bueno, nosotros nos pueden encontrar, el podcast lo vamos a subir en estos días a YouTube y a Spotify, y por historias pueden encontrar el enlace para poder escucharlo. Tenemos ya 3 capítulos anteriores. El primero es que entrevistamos a una técnica en gestión ambiental, que hablamos sobre compostaje y reciclado de residuos. El segundo entrevistamos a eh, Marco Filardi y hablamos sobre el derecho a la alimentación, cómo se construye un derecho, ese como que tiene bastante que ver con lo que hablamos un poco hoy, de cómo poder empujar un poco al Estado para poder construir derechos en pos de todo esto, de lograr todo esto que estuvimos hablando hoy con Ezequiel. Y el tercero, que es el anterior, que hablamos con unas productoras de cosmética natural que tienen un negocio físico en Miramar en base a la agroecología y a la recolección de plantas silvestres. Así que bueno, esperamos que les guste este formato y nos seguimos encontrando bueno, en este Instagram, en el mail, en Facebook y en todos los canales que ya conocen. Gracias, Ezequiel, por brindarnos este espacio. Eh, es muy grato tenerte, creo que estuvo buena la charla y bueno, nada, nos mantenemos en contacto. bueno, muchas gracias por invitarme, por considerarme. La pasé muy lindo y nos estamos viendo pronto. Un abrazo. Gracias. Chao, hasta luego. Chao, chao.